Amén. Vamos a seguir entonces compartiendo el tener una vida de honor, ser una persona íntegra, ser una vida de fe, podríamos decirlo también. Entonces, la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de caminar en amor y sacamos chispa en algunas cosas, ¿cierto? Pero esta semana vamos a tocar la humildad y el orgullo y vamos a ver hasta dónde llegamos con respecto a este tema. Comencemos en Proverbios 15:33. Dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Cuando nosotros queremos ser honrados, tenemos que guardar siempre nuestro corazón, debemos tener un corazón humilde. Humilde no significa pobre, porque a veces nosotros decimos, uy, esta persona es humilde porque es pobre. No, humilde no es sinónimo de pobre, porque hay pobres que son muy orgullosos. ¿Ya? Humildad es saber cuál es nuestra verdadera posición en Cristo y reconocer nuestras limitaciones naturales y aceptar sin orgullo y sin reproche que solamente el poder de Dios puede hacer algo en nosotros. ¿Ya? Es reconocer quiénes somos, saber quiénes somos y aceptar la ayuda de Dios, porque a veces queremos hacer todo solos. Y el humilde acepta que tiene debilidades, pero también acepta ¿qué dice la palabra? Que Él es fuerte en nuestras debilidades, o sea, lo que yo no puedo, Él puede. Y para eso se necesita un corazón humilde. Aceptar la palabra de Dios tal cual como es, no es fácil muchas veces, porque se malinterpreta. A veces hay personas que dicen, tú no puedes hablar así, por ejemplo, no puedes dirigirte a Dios de esa forma o no puedes orar de ciertas maneras, y ellos eso lo llaman ser orgulloso. Pero muchas veces eso no es ser orgulloso, sino que es solamente saber lo que dice la palabra y la posición que tenemos en Cristo. Orgulloso es, por ejemplo, no aceptar que la palabra dice una cosa y yo seguir tratando de hacerlo a mi manera, o no aceptar que yo estoy equivocada. No sé si hoy día vamos a alcanzar a ver, pero vamos a hablar también de la corrección más adelante. ¿Ya? Entonces, la humildad precede al honor. ¿Qué dice la Biblia? Que Él resiste al orgulloso. Hay otra traducción que dice, lo frustra al orgulloso. Y dice que exalta al humilde a su tiempo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, uno guarda su corazón y en el momento propicio el Señor, pum, lo toma y lo levanta. Y no tenemos que preocupar nosotros de levantarnos nosotros. Él lo hace, porque nuestro corazón está correcto, ¿cierto? Y también Proverbio nos habla de que el orgullo precede la caída. Proverbios 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, hay dos cosas que dice, que antes del honor está la humildad, antes de la caída está el orgullo. Entonces eso a nosotros nos habla, ¿qué es mejor? Ser humilde. Como decíamos antes de comenzar, humilde, ¿cierto? Bien humilde. Dijimos entonces que humildad es conocer nuestra verdadera posición en Dios y reconocer cuáles son nuestras limitantes en nuestras propias fuerzas, aceptando la ayuda del poder de Dios en nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros no sabemos que en lo natural no podemos hacer. Ya a veces yo digo, Señor, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo hacer nada. Si no intervienes tú, esto no. Yo no tengo salida. Tienes que ser tú. Así que, y como yo no estoy sola, y tú me prometiste eso, entonces yo creo que es así. Entonces, la fe es simple, la fe es sencilla. Nosotros a veces las complicamos mucho, pero la fe es muy simple. Santiago 4. Santiago, capítulo 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dije Santiago 4:6. Parece que no dije el versículo. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces nosotros conocemos ese versículo que dice que debemos resistir al diablo, pero no nos damos cuenta que hay uno anterior que tiene que ver con esto, que es Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Entonces, nosotros debemos entender que cuando nosotros tenemos nuestro corazón correcto, nos paramos en la posición que nos corresponde, resistimos al diablo. Y este tiene que retroceder, dice que huirá de vosotros. Tiene que retroceder, no nosotros arrancamos, sino que Él arranca. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué está hablando? Está hablando de que Dios siempre, Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos guía a través de su palabra y, por ejemplo, si hay algo que está incorrecto, deja de hacerlo. Por eso Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Entonces, con el pecado no se tranza. Una vez yo conversaba con una mamá y me dijo, mi hija está pololeando, y yo estaba conversando con ella y le he dicho que si está, no sé, por un momento que las cosas se acaloran un poco con su pololo, que se ponga a orar. Y yo le dije, su hija nunca va a orar, pues si pasa eso. Entonces, ¿qué dice la palabra al respecto? Dice que debemos huir de las pasiones juveniles. Entonces, si las cosas se ponen un poquito, no sé, como le dicen los lolos hot, entonces tiene que, patitas para qué las quiero, ¿cierto? Y soldado que arranca sirve para otra batalla. Entonces, ahí no hay que darle tiempo a nada. Ahí lo único que hay que hacer es correr. Eso es todo. Ahora, ¿qué es lo mejor? No llegar a esa situación. Pero si llegásemos a esa situación, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que Dios dice. Corremos, salimos corriendo de ahí. Por eso que dice la palabra que José salió corriendo y incluso salió desnudo, ¿cierto? Porque la mujer le agarró la ropa y él ni siquiera se preocupó de eso. Corrió, lo que finalmente le salvó su vida. Aunque en un principio se veía en contra de él, después, ¿qué pasó? Él se mantuvo y él creyó en la provisión de Dios, creyó en la protección de Dios y finalmente fue exaltado, ¿cierto? Entonces, mantuvo bien su corazón. Nosotros tenemos que, si hay algo que Dios nos está diciendo y nos damos cuenta que está mal, sencillamente déjalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No trances con eso. Eso quiere decir. No significa que nos cortemos las manos, significa que no transamos, lo sacamos de raíz. Si hay problemas con la tele, sacamos la tele. Si hay problemas con una amiga, la dejamos de ver. Si hay problemas con una gatita, la echamos de la casa. Entonces, ahí dice que vosotros los de doble ánimo, siempre que está hablando de doble ánimo, habla de una persona inconstante. ¿Cierto? Una persona inconstante. Dice, purificad, limpia los corazones. O sea, que sea de una sola línea. ¿Cierto? Porque las personas de doble ánimo no reciben nada, ¿cierto? Que él ni tal ni piense que va a recibir algo. Entonces, humildad es algo opuesto al orgullo. Proverbios, vamos a Proverbios de nuevo. Hoy día vamos a pasar mucho tiempo en Proverbios. Proverbios es muy bueno. Me gusta mucho. Porque hay mucha sabiduría en él. Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, parece trabalengua, y a los humildes dará gracia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice el 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Esa palabra nunca la había leído. Ignominia. Ya, voy a averiguar qué es lo que es. Entonces, pero si es con los necios, debe ser deshonra. Ya, pero estoy leyendo Proverbios 3, 34, 35. Primera de Pedro. Vamos ahora a Primera de Pedro. 5:5. Que es el mismo versículo de Santiago prácticamente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es muy interesante este versículo, porque si nosotros comenzamos a leer desde el 5, nos damos cuenta
que aquí está hablando de estar sujetos, no solamente los jóvenes, comienza hablando de los jóvenes, pero después dice sumisos unos a otros. Está hablando de nuestra relación y aquí está hablando de los ancianos, está hablando de la iglesia, porque los versículos anteriores habla del pastor, ¿cierto? Entonces habla entre la iglesia, sumisos unos a otros. Dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, primero habla de iglesia y luego habla de la poderosa mano de Dios. Esas dos cosas trabajan juntas porque es Dios el que pone autoridades, ¿cierto? Entonces, cuando el pastor delega una autoridad, está así como Dios se la delegó a él, así uno lo delega a otra persona. Y cuando resistimos a la autoridad, tenemos que entender que no estamos resistiendo a una persona, estamos resistiendo a la autoridad que fue delegada en esa persona. Entonces, no nos estamos sometiendo a Dios, porque a veces decimos, sí, yo me someto a Dios. Yo conozco un montón de gente que no va a iglesia, no va a ningún lado, porque dice, no, yo solita con el Señor nomás, yo me someto al Señor. Pero no se someten a Dios porque no hacen no siguen lo que Dios estipula, sino que ellos quieren hacerlo a su manera. Entonces, no, si yo ya sé, pero no lo hacen. Entonces, ellos han decidido hacerlo de otra forma. Y a veces nos pasa mucho a nosotros que sabemos que a lo mejor tenemos una idea de algo, pero nos cuesta, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y Dios es más inteligente. Entonces tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Muchas veces nos levantamos en orgullo porque hay ciertas cosas que queremos tratarlas nosotros, ciertas cosas que queremos resolverlas nosotros y no descansamos en Dios, y porque aquí dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, o sea, descansando. Deja esas cosas, esas preocupaciones, déjaselas a Él, deja que Él arregle esas cosas, porque Dios trata con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros descansamos en Él, ¿por qué? Porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de mí, entonces yo sé que lo que para mí es importante, para Él es importante. Él sabe. Entonces, si yo se lo estoy dejando en sus manos, no es para llevármelo después yo de vuelta, no, lo dejo allí. Y yo sé, Él está tratando con eso. Entonces, cuando viene de nuevo y trata de venir la ansiedad con respecto a ciertas cosas, yo digo, no, yo se lo entregué al Señor. Él sabe, Él lo tiene en sus manos. ¿Qué es mejor, que esté en mis manos o en sus manos? Que esté en sus manos. ¿Por qué? Porque a Él le importa, Él tiene cuidado de mí, a Él le importa. Una vez le decía a una persona, ¿quieres que ore por ti? Me dijo, no, Dios debe estar demasiado ocupado. No, nunca está demasiado ocupado para nosotros. Y eso es lo maravilloso de Dios. Las cosas que para nosotros son importantes, también para Él son importantes. ¿Por qué? Porque si Él dio todo y nos dio todo, entonces, ¿para qué nos va a dejar sufriendo, cierto, en la tierra? O sea, no tiene sentido. O sea, si Él nos dio todo, dio lo mejor de Él, ¿para qué después quiere, no sé, pues hacernos sufrir? Tendríamos un problema, tendríamos un Dios esquizofrénico, ¿cierto? Gracias a Dios que Él no es esquizofrénico. Pero muchas veces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, queremos soluciones rápidas y nos ponemos ansiosos. Queremos solucionar las cosas a veces a nuestra manera, con nuestra sabiduría. Porque y siempre fíjese que no estoy diciendo que las personas tengan un mal corazón, todo lo contrario, lo quieren hacer y lo quieren hacer de buen corazón, pero a veces no esperamos los tiempos, porque así como Dios trata con nosotros, tiene que tratar con otras personas también. Es como cuando creemos por dinero, ¿cierto? No nos cae un lingote de oro en la cabeza, así, ¡puf! No, sino que hay un proceso, que ese dinero, entre que creí y que lo tengo físicamente, entonces hay un proceso en que va a pasar por alguien hasta que llegue a mí. ¿Cierto? Entonces, a veces también es así. Dios ha tratado algo con mi corazón, pero a veces todavía se demora porque no sé si ustedes, pero conmigo Dios hay cosas que se ha demorado en tratar harto rato. No por culpa de Él, por culpa mía. Porque yo no he querido ceder, porque Él me ha dicho, Claudia, tienes que tratar con eso. Y yo he dicho, ¿estás seguro, Señor, si me está resultando tan bien así? y
después no me doy cuenta, lamentándome yo misma, debería haberle hecho caso antes. ¿Cierto? Pero bueno, alguien dijo lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, pero yo sí me arrepiento de ciertas cosas que he hecho en mi vida y que ojalá tuviese 15 en el cuerpo y mi cabeza de 40 y las cosas habrían sido bien distintas, pero puedo redimir el tiempo hacia adelante en el Señor. La real humildad impide que el creyente manifieste vanidad, manifieste orgullo en su vida. El orgullo atrae la atención a ti mismo. Son tus fuerzas, es tu trabajo, son tus logros, tú. Eso es el orgullo. Cuando una persona habla de sí, de yo. Entonces, el orgullo siempre es yo. En cambio, la humildad siempre piensa en el otro. Y siempre pone al otro mayor que tú. Siempre a tus ojos tú lo levantas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las palabras? La humildad levanta al otro con sus palabras. Entonces, el orgullo atrae la atención a ti mismo, tus fuerzas, tus logros, tu trabajo, tu posición, tu intelecto. En cambio, el humilde dice, bueno, yo a lo mejor no tengo todos los títulos, a lo mejor que tiene otra persona, pero Dios me dio la gracia para esto. Dios me llamó a este lugar. Y ahí actúa la gracia de Dios. Y al ser humilde yo dejo que eso actúe en mi vida. No impido que la gracia pueda actuar a favor mío, porque la gracia es además el favor de Dios. Entonces me abre puertas, la gracia abre puertas que yo no puedo abrir. La gracia me lleva delante de personas y la humildad me lleva delante de personas que yo no podría llegar, porque es Dios el que te coloca ahí. Entonces después tú dices, wow, esto lo ha hecho el Señor, o sea, yo no tenía por dónde. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa a veces? Que a veces confiamos en lo natural, confiamos tanto en los títulos, confiamos tanto, que no es malo estudiar, que no es malo tener títulos, pero nuestra confianza no debe estar allí. Eso es todo. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Entonces, yo tengo un chiste con mi mamá. Y me dice que yo no me titulé, yo estudié análisis de sistemas y yo no me titulé. Bastián es mi título. Y mi embarazo fue tan malo que nunca pude hacer el proceso de titulación. Y después se me pasó el tiempo, nunca quise retomarlo de nuevo. Y cuando estudié en las cosas del Señor, me entregaron un título que yo terminé ese curso. Y para mí ese es mi título. Entonces yo le digo a mi mamá, ese es mi cartón. Ella me dice, muéstrame el otro cartón. Y le digo, no, te voy a mostrar el que a ti no te gusta. Porque yo dejé todo eso. Dejé todo mi estudio, dejé todo mi trabajo, dejé todo en un momento para seguirlo a él. Le digo, pero es que a mí me importa este título es el que me importa, este es el cartón que me dio el Señor, no el otro. Entonces, la humildad nos hace corregibles. Una persona con un carácter humilde es una persona corregible. Y de repente, como cristianos, tenemos problemas en eso, porque todos estamos, ¿en qué estamos? ¿Se acuerdan o no? Estamos en construcción, ¿cierto? Dijimos que el domingo le íbamos a poner un letrero a cada uno ahí, en construcción. Entonces, miren, esto es lo que hace el orgullo. Lucas 14, versículo 7. Lucas 14, versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, este es Jesús, ¿cierto? Lucas 14, del 7 al 11. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tiene mucha relación con el versículo que dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, ¿cierto? Si vamos a un lugar, mire, en esta cosa, en esto de las iglesias, de repente a mí alguien me dice, hermana Claudia, ¿por qué yo me voy a ofender porque me digan hermana? Si soy hermana en Cristo. Si me dicen Claudia, ¿por qué yo me voy a enojar porque me digan Claudia? Si es mi nombre. Ahora, si alguien me dice pastora o me dice de otra forma, digo, bueno, está bien, pero yo no me voy a molestar porque alguien me diga hermano, ¿cierto? Pero a veces vamos a lugares, yo recuerdo cuando vino Benigina a Chile, hubo reuniones de pastor, hubo mucha gente que estuvo trabajando en eso. Y se hacían reuniones y todo. Y la gente que estaba trabajando en eso, no sé si ustedes han visto alguna vez, pero Benigín deja como un espacio, unas sillas arriba en la plataforma, donde están pastores. Y es como un lugar de honra, podríamos decir así. ¿Ok? Él los pone ahí. Toda la gente que estaba en esas reuniones supuestamente iba a ocupar esas sillas. Pero en el último momento, en el día D, llegaron todos los que supuestamente tenían títulos mayores y sacaron a toda la gente que estaba allí y se sentaron ellos. Y imagínense el ambiente que había. Eso se da en las iglesias también. Y se da a veces también con ministros. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Enojarme? ¡Ah, a mí me correspondía! No, siéntese, porque allí donde usted está, Dios sabe que usted está. Y Dios va a llegar a usted igual. Y si lo tiene que honrar, lo va a tomar y lo va a sentar en otro lugar. ¿Qué más da si no es la primera fila? ¿Qué más da si no estamos arriba de la plataforma? ¿Qué más da si nos toca estar en la puerta? ¿Qué más da si estamos en otro lugar? ¿Para quién lo hacemos? ¿De quién queremos recibir nosotros el reconocimiento? ¿No estamos haciendo las cosas para el Señor? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de que, ay, no me reconoció como pastor? Hay pastores que no les gusta o no están de acuerdo, podríamos decirlo así, con que a una mujer se le llame pastora. Por X motivo no están de acuerdo. ¿Yo me voy a enojar por eso? No, pues si me dice, hermana, yo no me voy a enojar porque no me dice pastor. El problema es que si necesita del don, yo no se lo voy a poder entregar, porque él no lo reconoce, no lo honra, porque tú recibes de lo que honras. Entonces, cuando tú no lo honras, por eso es tan la familiaridad hace tan mal. Porque eso pasa en el matrimonio, estamos tan juntos, ¿cierto? Entonces ya después le ves los detalles al otro, le ves que cojea de este lado, cojea de este otro, entonces ya no es tu príncipe azul, ahora ya pasó a ser medio tostado, es medio negro ya. Entonces, pero tú, ¿qué haces? Tienes que seguir viéndolo como Dios lo ve, como hablábamos la semana pasada, y dándole el lugar que Dios da. Entonces es más fácil. Y después necesitamos de esa protección, necesitamos de lo que la otra persona tiene, y nosotros no hemos cortado los vínculos, porque hemos honrado. Entonces podemos recibir de eso. En la iglesia se da mucho eso también, que a veces cortamos los vínculos con las autoridades y después necesitamos de las autoridades. Y no recibimos, ¿por qué? Porque no honramos. No honramos. Entonces, tan importante esa parte, tan importante el tener el corazón correcto, el que no seamos soberbios, no seamos orgullosos, no nos enaltezcamos nosotros mismos. Si hay algo que siempre debemos cuidar en nuestro corazón, son las 3 cosas que siempre debemos cuidar en nuestro corazón. ¿Qué son? Las F: fama, orgullo. Tenemos que guardar nuestro corazón, darle la gloria al Señor, lo que Él merece la gloria, ¿cierto? Darle la gloria al Señor, asegurarnos, siempre darle la gloria a Él. Fama, fortuna,
el dinero, tener una correcta relación con el dinero. Y falda o fanfalón, como decíamos, para acordarnos de la F. La relación con el sexo opuesto. Hay que tener cuidado con esas 3 cosas. ¿Por qué? Porque esas son las 3 cosas que siempre van a venir contra nuestra vida. Siempre. Tener el corazón correcto. No creernos algo que no somos, sino que saber lo que somos. Saber lo que somos y pararnos en eso. Entonces la humildad nos hace corregibles, como dije anteriormente. Salmos, para atrás otra vez. Salmos 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que el impío se cava el hoyo. Se cava el mismo el hoyo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que tú eres bienaventurado. Eres bienaventurado cuando dejas que Dios te corrija. Pero Dios a veces te corrige a través de ¿qué? De las mismas autoridades que están delante tuyo. Y la corrección viene a través de la palabra, y eso está bien, pero a veces nosotros subestimamos la palabra. No le damos la importancia que corresponde. Si Dios nos está diciendo que es sabio el que es corregible, entonces yo digo, soy sabio. Soy sabio, gracias Padre, yo soy sabio, no soy necio. Entonces, viene el momento de la corrección y eso se va a poner a prueba en mí. Soy lo suficientemente humilde para decir, sí Señor, en realidad, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Y no poner excusas. Mi líder decía, una excusa es es una mentira envuelta en un papel bonito con una cinta bonita. Es que no, delante, ¿para qué? ¿Para qué excusa? Es como, nosotros tenemos otro dicho aquí que dice, la excusa agrava la falta, ¿cierto? Le ponemos pero. No, reconozcamos lo que hay que reconocer. ¿Es tan difícil decir, perdón, me equivoqué? O ahí sí que no tenemos lengua. Para apelar sí, pero para decir, perdón, me equivoqué, no. No, la palabra, nosotros debemos decir, bueno, si el Señor me está corrigiendo, entonces, amén. No decir, no, eso ya lo sabía. No, nuestro corazón debe estar dispuesto a que Dios hable a nosotros. Sabemos que no hay condenación en Cristo. Sabemos que si Él nos corrige con un corazón de Padre. Y sabemos que si Él nos corrige es para algo bueno. Es porque tenemos que crecer. Porque muchas veces podemos saber mucho la palabra, pero no la llevamos a la práctica. Y cuando llevamos a la práctica, otra cosa es mariposa. Otra cosa es con guitarra. Podemos tener mucha teoría, pero una cosa es vivirlo. Una cosa es poner la otra mejilla. Otra cosa es decir, me equivoqué, perdón. Es muy diferente. O una cosa es enseñarlo, otra cosa es vivirlo. Porque a veces somos re buenos para decirle a otro. Pero cuando nos toca a nosotros... Entonces, Dios... bienaventurado es, dice, en tu ley lo instruyes. Él nos enseña, la corrección nos enseña, y si nosotros queremos ser sabios, debemos ser enseñables, ¿cierto? Una persona sabia es enseñable. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otra versión, vamos a leer Santiago 1, versículo 21. Dice, 1, versículo 21. Dice, así pues, Dios habla hoy, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. La Biblia de las Américas dice así,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Y la Nueva Versión Internacional dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Cuando dice salvar en la Reina Valera almas, está hablando no de salvación eterna, está hablando de renovar la mente, de tratar con las áreas que tú no has tratado. Porque eso a la larga te pasa la cuenta. Mientras más responsabilidades tú tengas, mientras más alto llegues, por decir así, tu carácter debe estar trabajado. Tienes que haber trabajado en las áreas débiles. Porque cuando ya eres responsable de otros, entonces tus fallas no solamente te afectan a ti, afectan a otros. Entonces ya después no solamente arreglar tu problema, tienes que arreglar también el problema con otros. Entonces nosotros debemos tratar con esas áreas, recibiendo la palabra: sí, Señor, esto yo tengo que tratarlo. De repente nos cuesta, porque no nos queremos mirar al espejo de la palabra y tratamos de disimularlo con maquillaje. Pero tenemos que dejar y vernos cara a cara con eso, y sacar las máscaras y decir: wow, sí, Padre, sí, Señor, tengo que trabajar en esto, tengo una falla aquí, tengo una espinilla aquí en la punta de la nariz, Señor, sí, tengo que tratar con eso, no puede estar ahí, porque ya no solamente me está afectando a mí. Mucha gente quiere liderar, pero liderar conlleva una responsabilidad. Es una responsabilidad no solamente ante Dios, es también una responsabilidad ante los cuales lidera. Entonces, cualquier cosita, cualquier espinillita, cualquier cosita, no solamente te afecta a ti, va a afectar al resto, porque hay cosas que tú tienes que tratar antes. Entonces, es como casarse. Muchos están desesperados por casarse, pero resulta que uno tiene que arreglar, tiene que estar preparado para. A lo mejor no vamos a estar 100%, pero por lo menos que estemos más preparados. Porque si no, se van a empezar a ver las yayitas. Y vamos a empezar a ver los detalles. Y ya no solamente me va a afectar a mí, va a afectar al que está a mi lado. Entonces un líder es responsable. El que tú tengas un liderazgo te hace responsable, aún más responsable. Porque ya no solamente es tu vida, afecta la vida de los demás. Entonces una fallita así puede significar una grieta en la vida de alguien. Y tienes que tratar con eso. Y para eso necesitas que la palabra, tienes que recibirla con mansedumbre. Tienes que dejarla que trate con tu alma, que trate con esas habitaciones que tú no has dejado que Dios entre allí todavía. Porque es como que a Dios primero lo invitamos al living, ¿cierto? Pero Señor, no te metas en el closet. El closet no. Esa pieza donde cuando va a llegar un invitado y metemos todo adentro, ¿cierto? Y cerramos la puerta. Esa pieza no, Señor. Esa pieza no, Señor. Pero si Él es el Señor de nuestra vida, tenemos que dejarlo que vaya a todos sus lugares. Y a veces hay cosas que no queremos que nadie más vea allí. Pero yo creo que es mejor que tratemos con las cosas antes que sufrir después. La Biblia dice que Él nos ve perfectos. Y esa palabra perfectos es maduros. El que seamos perfectos no significa infalibles. Todos estamos en construcción. Todos tenemos áreas en que trabajar. Pero un líder debiese trabajar antes con su carácter. Debiese tratar ciertas áreas primero. ¿Por qué estamos tan desesperados por liderar a veces? ¿Orgullo? ¿Queremos ser reconocidos? ¿No nos basta con que Dios nos exalte cuando fuera el tiempo? ¿Queremos ser exaltados cuando yo quiero? ¿Quiero ser reconocido cuando yo quiero? ¿O quiero demostrarle al mundo que, no sé, qué?
Entonces, de repente estamos ahí tratando de hacer por nuestras fuerzas algo, forzar algo. Y usted sabe que cuando un bebé nace con fuerza, es peligroso. ¿Cierto? Cuando algo se fuerza, ¿ha visto una fruta? Una fruta que madura en el cajón es muy distinta a una fruta que madura en el árbol. Su sabor es distinto. La textura es distinta. Su aroma es distinto. Prefiero dar fruto a mi tiempo. Que me lo estén sacando verde y guardando y apurándolo. ¿Cierto? En un cajón. Porque el fruto va a ser mejor. Ahora, no estoy diciendo que me caiga de madura. Estoy diciendo que fruto se dé ese tiempo. Entonces somos maduros, estamos trabajando. La inmadurez siempre tira la responsabilidad a otro. Siempre culpa a otra persona. Es como el cojo siempre le echa la culpa al empedrado. Siempre, nunca ve sus errores, nunca reconoce sus errores. Ahora, ok, sí, yo tengo la culpa. ¿Y qué hago al respecto? Nada. No sirve. ¿Cierto? Tengo que hacer un cambio al respecto. Tiene que haber un arrepentimiento al respecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que... Si hay un arrepentimiento, hay un cambio. Si yo iba para allá, voy para allá. Tiene que mostrarse eso de alguna forma. Entonces, la inmadurez, por decir así, nuestra lengua nos delata. Nuestras actitudes nos delatan y nos pesan con respecto a la palabra. Y nos dice dónde estamos. Y cuando somos pesados o estamos enfrentados frente a la palabra y empezamos a ver todas las yayitas, el otro día entré a un mall, a una tienda, y me dijeron, ¿quiere que le hagamos un test de su piel? Y dije, ¿me va a echar una crema? No, la vamos a ver con una luz. Y dije, ya. Entonces, me pusieron una luz ultravioleta y yo me metí así mi cabecita, una cosita con luz ultravioleta, y frente a mí había un espejo. Y se te ven los ojos raros, pero no estás endemoniado. Se ven los ojos raros. Y se empiezan a ver todas las manchitas que uno tiene en la piel. Y si tienes impurezas, y si tienes cosas, y tú no quieres ver eso. No quieres ver eso. Y dice, mire, su piel tiene las características de esto y necesita este tipo de crema. Bueno, es para venderte crema. Pero yo me puse ahí y la niña me hablaba y yo todo el rato estaba pendiente del espejo y decía, Dios mío, mi cara. ¿Esta es la verdad? Esto es lo que no veo con mis ojitos naturales. Esto lo revela solo la ultravioleta. Bueno, di gracias que no teníamos luz ultravioleta en todos lados. Pero dije, wow, aquí se notan los años, se nota el sol, se nota todo. Y deberíamos tener de repente esos espejos, ¿cierto? Dejar que Dios nos muestre así. Y digamos, ya, Señor. Y Él nos diga, mira, con esto sacas eso. Con esto de acá sacas esto otro. Tienes que trabajar con esto para limpiarte. No les voy a contar el resultado de eso, pero nunca más quiero meterme ahí. Y eso que nunca he tomado sol en solarium, sino quizás como habría estado. Pero la corrección significa que algo que iba bien, que se enchuecó, tú lo enderezas de nuevo. No es hacerlo completamente nuevo, es como, iba por ahí y no, enderecémoslo. Pongámoslo de nuevo en curso. Eso es corregir, ¿me entiendes? No es desarmar, porque tú puedes corregir y puedes dejar en el suelo a una persona. Pero eso no es una corrección con el corazón de padre. Porque un padre nunca quiere destruir a su hijo. Supongo yo, ¿cierto? Nunca quiere destruir a su hijo. Entonces, la corrección siempre es con amor. Y siempre va a ser para algo mejor. Entonces, va a rectificar algo. Porque si no, tarde o temprano, vamos a chocar con eso. Y nos va a dañar. Cuando no corregimos las cosas nos dan en la cara. Y no hay nada peor que caerse de bruces
y darse con algo que sabíamos que teníamos que arreglar y que no lo arreglamos. Sabíamos que teníamos que tratar con eso atrás y no lo hicimos. Y de repente, ¡paf! Y pucha que duele. Y a veces el resultado es... el resultado de eso duele, y no solamente le duele a uno, duele a los demás. Proverbios 6. Déjame ver si es el 6. Creo que es bueno que leamos esta escritura ahora. Proverbios 6. No, el 29. No, es el 29. El 6 no era, el 29, es que no me equivoco, no me acordaba si era uno de los dos. 29:1. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, eres corregido, pero tú no quieres cambiar eso. Entonces tú, como diríamos en buen chileno, es durazno, ¿cierto? Es duro de cabeza. ¿Sabe por qué dices de cerviz? Aquí. Porque la humildad hace esto. Sí, Señor. Una persona humilde, llevándolo a la antigüedad, ¿cierto? ¿Qué hacía? Por ejemplo, estaba el rey. ¿Qué hacía una persona que llegaba ante el rey? Inclinaba su cabeza ante la majestad. Entonces, uno que es duro, que reprendido endurece la cerviz. Hay gente que uno la corrige y como que en vez de sí, y como que el cuello les queda así como de 1 metro. Así y como que el orgullo le sale. Entonces, dice, endurece el cuello. No es capaz de decir sí, verdad. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es mejor? Que cuando te corrigen, tú hagas los cambios que tienes que hacer y no esperar ser quebrantado. De repente, eso es lo peor de todo, que es de repente. Proverbios, ahora vamos a Proverbios 12. Ya que estamos aquí en Proverbios, aprovechemos al tiro. Proverbios 12. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Otro sinónimo, esta es una de las escrituras que más me gusta, por eso la tengo súper subrayada. Dice, el que ama la instrucción, 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Hay otro sinónimo que dice, es necio. Dios lo dice bonito, o la Reina Valera lo traduce bonito, dice, es simple. ¿Ya? Para nuestros tiempos sería estúpido. ¿Ya? Es más duro. Pero la palabra ignorante ahí habla de eso. Habla de ese tipo de ignorancia, estupidez. ¿Ya? Entonces dice, el que aborrece la corrección, al que aborrece la reprensión, es ignorante. Y ahí mismo en Proverbios 12, en el versículo 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire, a veces usted le dice, oye, es que esta cuestión no te lleva a nada. Y la gente te dice, no, está totalmente equivocado. Yo sé para dónde voy. Y no se da cuenta que su camino dice que lleva a la muerte. Hay caminos que para el hombre, ¿cierto?, terminan en muerte. Entonces, dice que cuando tú asumes esa posición, para tu razonamiento es derecho. Entonces, ¿quién te encuentra la razón a ti? Tú mismo. Tu razón te encuentra la razón. Entonces, nunca te preguntes a ti mismo. Pregúntale a alguien que no seas tú. Alguien, un amigo, pero un amigo de verdad. Alguien que vaya a ti y te diga las cosas en tu cara. Ese es un amigo. Que te diga, mira, sabes que aunque te duela y aunque pierda tu amistad, prefiero decirte esto. Eso es amor. El amor corrige. Eso es amor.
Porque yo quiero lo mejor. Si amo, yo quiero lo mejor para la otra persona. Y eso significa decir las cosas cara a cara. No decirle sus verdades, no, decir las cosas cara a cara. Porque otra persona, si tú dices, por eso dice que el padre que no corrige a su hijo lo considera ¿cómo se llama cuando están fuera? Bastardo, gracias. Un bastardo. No le interesa. Pero el padre que sí ama a su hijo lo corrige desde temprano. ¿Cierto? O de temprano lo corrige, si lo quieren así tan poético. Pero de temprano lo corrige. Entonces, el amor corrige. El amor es capaz de decir en la cara, ¿sabes qué? Tú crees que estás bien, tú crees que esto está derecho, pero no es así. El que obedece el consejo, ¿qué consejo? El consejo de Dios, es sabio. No se hace sabio en su propia opinión. Ahora, ¿cómo recibimos la corrección con mansedumbre? Primero entendiendo que Dios corrige por medio de su palabra. Que Dios corrige por medio de su palabra. Y Dios no nos corrige con lo que Él nos redimió. No nos corrige con lo que Él nos redimió, con el producto del pecado. Él nos corrige con su palabra. Proverbios 4, versículo 1 y 2, dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Dios nos corrige como padre a través de su enseñanza, a través de su palabra. Por eso que no debemos menospreciar la palabra, porque de repente a lo mejor usted ha leído 20 veces estos proverbios, que sería lo ideal, ¿cierto? Todos deberíamos leer los proverbios, por lo menos un capítulo de proverbios diario, por eso son 31, ¿ya? Entonces, deberíamos estar leyendo proverbios. Y a lo mejor usted lo ha leído muchas veces en sus devocionales, en sus tiempos. Y después yo vengo a decirle, vamos a leer Proverbios 4. Y dice, otra vez Proverbios 4. No, porque yo sé que Dios me habla a través de su palabra y me corrige, me enseña. Entonces yo estoy, a lo mejor esta vez cuando lea Proverbios 4 voy a entender algo que antes no había entendido. Porque depende de cuál es mi expectativa, cuál es mi corazón con respecto a eso. Porque, por ejemplo, yo recuerdo personas que venían a la iglesia en un principio y se sentaban así. ¿Por qué? Porque los traían obligados los papás. Entonces, todas las otras personas estaban anotando, estaban ahí atentos, anotando, pero él estaba así. Pero después cambió su corazón y comenzaron a recibir la palabra y se empezó a notar el cambio, porque es una cosa del corazón. Yo soy la que le doy la importancia a la palabra de Dios porque yo la honro. Entonces, como yo la honro, para mí es importante cuando Dios habla. Entonces yo la recibo. No importa si yo ya me sé Proverbios 4. Algo, Padre, quieres hablarme el día de hoy. Porque si no tendrían que estar cambiando los pancitos de vida siempre, porque ustedes todos tienen el mismo set de pancitos de vida, ¿cierto? Entonces, y más de alguno, como el horóscopo cristiano, sacan uno así. ¿Qué me quiere decir el Señor hoy día? ¿Cierto? Es lo mismo que hacer esto, ¿ya? Entonces, justo me salió el índice, entonces no me quiere hablar Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Es el horóscopo cristiano, ¿cierto? Entonces, debería cambiar el set, porque si Dios le está hablando constantemente lo mismo, porque en una cosita así, en un papelito, no cabe toda la Biblia. Entonces tendría que tener así un cajón de pancitos de vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces cuando decimos, hoy día vamos a hablar de fe, y todos decimos, fe otra vez? ¿Por qué será que el Señor nos quiere recordar eso? Señor, ¿qué quieres hablarme hoy día? Yo sé que es tu palabra. Yo sé que cuando está la palabra enseñada hay una unción y hay una impartición a través de ella. Por lo tanto, yo estoy expectante de lo que tú vas a decir, Padre. Gracias por lo que voy a recibir el día de hoy. No, otra vez el pastor se le ocurrió enseñar fe. Son actitudes distintas. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces,
Tú puedes ser corregido, pero cuando eres corregido por Dios, Dios siempre lo hace con un corazón de padre y siempre va a hacer a través de la palabra. Siempre te va a hablar de esa forma. Hebreos, vamos a Hebreos. ¿Qué hora es? Sí, alcanzo. Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si leemos, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, mucha gente se toma de este versículo para decir como, el Señor dice azota, entonces Él manda la enfermedad, Él manda la pobreza, Él manda esto otro, porque tiene que enseñarte. Y la palabra dice que Él te enseña a través de la palabra, dijimos, ¿cierto? Y con un corazón de padre. Pero la palabra azota ahí es entrena, es entrenamiento. ¿Y por qué usa la palabra azota? Porque todo entrenamiento conlleva dolor muchas veces. Yo les aseguro, ahora que estamos viendo los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ¿cierto? Creo que todos ustedes han escuchado las noticias. Y si uno le pregunta, por ejemplo, el otro día vi una entrevista a Crystal Kovrich y ella está viviendo en Argentina. No puede entrenar en Chile porque en Chile no hay un lugar para que ella pueda entrenar y creo que su entrenador es argentino. Y incluso ella está viviendo en la casa de ellos, de su familia. Y ella ya está hablando así como medio che, ¿cierto? Y se le salen un poquito los modismos, tanto tiempo que pasa allá. Y entrevistaban a la familia. Y la familia decía, es doloroso. Pero si ella se quiere entrenar para ser exitosa, tiene que ir a Argentina, porque aquí en Chile no hay lugar. Y yo les aseguro que ella no partió nadando todos los metros que nada ahora y que queda como tuna, ¿cierto? Queda como si nada. Tiene que haber sido al principio desgastador. Y si lo llevamos a nuestras realidades, no sé, porque todos de repente dicen, me voy a comprar una bicicleta. Y se compran la bicicleta. Y dicen, voy a salir en bicicleta a comprar, a tal parte. Y van en bicicleta, felices, van como en la mitad, ya no les gustó tanto la bicicleta, llegaron al lugar y después dicen, me tengo que devolver. Y van en la bicicleta de vuelta, ¿cierto? Así, apenas. Al otro día, ¿para qué les digo cómo tienen las piernas? Están molidos. Y otra parte de ustedes también, ¿saben? También está molido. ¿Ya? Pero ya tiene la bicicleta. No la deja guardada ahora. ¿Qué va a hacer? A pesar de sí mismo, toma la bicicleta de nuevo y sale en bicicleta nuevamente. Con el dolor de su corazón. Sale la bicicleta de nuevo. Y se sube la bicicleta. Y pedalea la bicicleta. Y ya, al segundo día a lo mejor ya no le duele tanto. Tercer día, ¿está entrenando su cuerpo o no? ¿Y ese entrenamiento es grato para el cuerpo? No. Bueno, Dios cuando nos entrena no siempre es grato para nosotros. Muchas veces duele. ¿Pero qué te duele? Tu yo. Eso es lo que te duele. El yo. El yo que tú tenías guardadito, cuidadito, sentado en lugares esponjositos. Y Dios te empieza a hablar. O usa a alguien para que te hable. Y te empieza a dar en el yo. Y te das cuenta que no era tan simple. Y Dios te empieza a enseñar. Y un entrenamiento debe ser disciplinado. Porque no sacas nada andar un día en bicicleta, guardarlo un mes y salir de nuevo después otro mes. No, es como tocar guitarra, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier disciplina que ustedes quieran tener implica esfuerzo. Implica dedicación
Tiene que uno que ser metódico y también implica dolor. Pregúntenle a los guitarristas cuando empezaron a tocar. Quedaban con los dedos todos rotos por las cuerdas. Pregúntenle a cualquier persona, los tecladistas, cómo le duelen las coyunturas de los dedos. Pregúntenle a un gimnasta todas las cosas, los entrenamientos que ellos tienen, cómo para poder tener fuerza en la musculatura. Usted sabe que usted toma una pesa y empieza a hacer fuerza, y cuando ya le duele, ahí recién es cuando está trabajando realmente el músculo, no antes cuando era fácil, sino cuando ya le empezó a doler. Ahí es cuando está trabajando el músculo. O sea, si quiere tener calugas en el estómago, eso implica harto sufrimiento. Pero a todos les gustan las calugas, por eso se compran las poleras que tienen dibujadas las calugas. Pero nadie quiere hacer los abdominales para tener calugas. Porque buscamos siempre lo más fácil. No queremos, y si podríamos decirlo, podríamos nombrarlo así, podríamos decir que esto es pagar el precio. El soportar ser entrenados. Eso podríamos decir que sí, eso significa. ¿Por qué? Porque el resultado, wow, cuando llega el verano y tienen caluga, si ya andan caminando así, ¿cierto? El resultado, la gloria es mayor que el precio, siempre. Entonces, no importa, si Dios nos quiere entrenar, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre. ¿Tú quieres tratar conmigo esto? No lo voy a dejar para mañana, lo voy a tratar hoy, Señor. Porque sé que tú me amas como un padre. Tú quieres que yo sea mejor cada día y que viva una vida mejor y que el ambiente donde yo afecto, la gente que me rodea, yo pueda ser de bendición y no de maldición, no causar problemas, sino que yo el otro día encontré en Facebook a alguien que puso reglas para una buena convivencia, algo así. Y decía, si llega, salude. Si se va, despídase. Cosas simples, pero que de verdad ayudan y de repente se nos olvidan. Entonces, ¿qué hace uno con su hijo? Cuando llega alguien, salude. Bueno, salude. Y el niño, ya. Hola tía, hola tío. Despídase. Ya. Chao tío, chao tía. No les gusta, pero hay que enseñarles. ¿Sí o no? Hay que enseñarles. Entonces, todo entrenamiento, toda disciplina conlleva un dolor o una molestia. Porque a tu yo, que lo tienes ahí sentado, en lugares, que dijimos, acolchonados, ¿cierto? Que no lo quieres molestar, que lo tienes con ventilador, que lo tienes ahí happy, tienes que sacarlo del lugar de la comodidad para que aprenda. Y eso molesta. Y le molesta a cualquiera. Pero cuando sabemos que Dios da mayor gracia a los humildes, entonces vale la pena. Cuando sabemos que Dios exalta al humilde, vale la pena. Cuando sabemos que Dios resiste al soberbio, si no, Señor, yo no quiero eso. Oye, ¿hay cosa peor que ser resistido por Dios? Es que trato y no me resulta nada. ¿No será que te estás chocando con algo? Y en el fondo, lo único que estás chocando es con tu propio orgullo. ¡Auch! ¿Cierto? ¡Auch! La corrección proviene y es motivada por un corazón que ama. Leímos delante Proverbios 4.1, ¿cierto? Un corazón de padre. Y hay otras escrituras también ahí en Proverbios que vamos a revisar y con esto vamos a terminar hoy día. Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es lo que hablábamos delante. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué es mejor? Que te digan las cosas en tu cara.
a que no se lo quise decir porque es que lo quiero tanto que no quiero que sufra. Suena bonito, pero no es como la religión. Suena bonito, pero no sirve. Entonces, no, es que, pucha, para que no sufra. No, hay que decirle en su cara, ¿sabes qué? Es esto. A veces, yo creo que a nadie le gusta que a uno le digan en su cara las cosas malas. ¿Cierto? Pero si alguien te ama, y tú sabes que esa persona te ama, entonces tú confías y conoces su corazón y te lo puede decir y tú lo puedes recibir. Dios nos ama, sabemos que nos ama. Por lo tanto, si Él nos dice, nosotros podemos recibirlo y podemos hacer los cambios que corresponden. Segunda de Timoteo, vamos rápido porque va a empezar el partido de la U. Segunda de Timoteo. Uy, se me perdió Timoteo. Capítulo 2, versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Que con mansedumbre corrija. Por eso dice, ustedes los espirituales, ¿cierto? Hay que restaurar a las personas. Si los corregimos no es para botarlos, pisotearlos y hacer leña del árbol caído, no. Nuestro norte es que esa persona se arrepienta y pueda cambiar. Eso es todo. ¿Por qué? Y aquí dice bien claro, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando una persona está haciendo las cosas en contra de lo que Dios puede, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿cierto? Cuando está haciendo las cosas, no se da cuenta que está bajo el lazo del diablo y está siendo engañado. Y cuando tú lo corriges, es para que se dé cuenta de eso y pueda ser liberado de ese lazo. ¿Por qué? Porque estás cayendo no en hacer tu voluntad. Tú estás siendo engañado, como que tú haces tu voluntad, pero finalmente estás jugando para el equipo contrario. Eso es todo. Gálatas 6, y con eso terminamos el día de hoy. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes? Yo, tiene que decir, ¿cierto? Vosotros, ¿quiénes? Yo, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree a hacer algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué está diciendo aquí? Que es tú que eres espiritual, tú que te crees más grande, entonces tú tienes que restaurar con mansedumbre a otra persona y no desarmarla y no pisotearla, sino que levantarla. Y ayudarle, y si eso significa, pues dice, que le ayudes a sobrellevar su carga, eso significa a lo mejor quizás dar los primeros pasos con esa persona y enseñarle de nuevo a caminar y ayudarle a salir adelante. Eso significa que nosotros, dice, los que son espirituales hacen esto. Vosotros que sois espirituales, entonces ustedes hacen eso. Entonces, los que hacen otra cosa, entonces a lo mejor creen que son espirituales, pero no actúan como tales, porque no buscan lo mejor para el otro, buscan lo suyo. Y ahí volvemos al yo, ¿cierto? Porque dice el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, a veces, y con este versículo creo que empezamos, lo nombramos,
tenemos un concepto errado de nosotros mismos. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no saben nada que a media cuadra hay un kiosco, un supermercado lleno de Coca-Cola gratis. Nos creemos lo yo el queque, ¿cierto? Nos creemos la última chupa del mate, para todos los países. Pero tenemos que tener un concepto correcto sobre nosotros mismos. Y si nos creemos tanto, entonces demostrémoslo, restaurando con mansedumbre y ayudando y no haciendo leña del árbol caído. Amén. La próxima semana vamos a seguir hablando de la corrección.